David, Borja, Gustavo, Teri, si podedes ir subindo, por dar ideas, sobre o tema de contenedor marrón e estas cousas. Dúas cousas importantes de contenedor marrón, para cerralo. Mantenimiento. Non cerredes contenedores sin mantenimento. A gran diferencia que hai entre a carga trasera e a carga lateral é que a carga lateral en orgánica non sabes o que leva dentro hasta que vacías no camión. Cando temos un porta a porta, o operario mira o que hai dentro. Entonces, un contenedor con tarxeta, carga lateral, sin un bo mantenimiento que este aberto, nos vai a contaminar o resto do ben que estamos facendo nos restos contenedores. Estamos vendo moitos contratos públicos que se están sacando de contenedores de carga lateral, con tarjeta, con todos os sistemas e tal, e non prevemos o mantemento. É fundamental. Bueno, a mesa que diseñamos é porque actualmente se están establecendo diferentes modelos de gestión da materia orgánica, non? Está por un lado... Está por un lado o modelo Sogama, o exemplo que víamos de proximidade de... Está o modelo que víamos do Morrazo, de recollida selectiva e gestión en proximidade. Está o modelo que está por vir e que eu creo que en Galicia ten un desarrollo de xestión e aproveitamento do biogás da compostaxe. Estamos falando da compostaxe, pero xa que vamos a compostar e vamos a gestionar unha materia orgánica rica en gas metano e tal, hai esa posibilidade de poder aproveitar eso. Temos unha cantidad de explotacións gandeiras que tamén van ter que tomar decisión sobre o que fan con eses residuos, que é bastante interesante. E como xa falei bastante... Disculpad que llegara tarde, pero estaba fuera e non me enteré de que empezábamos la mesa. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de los residuos orgánicos, que, bueno, en general se dice, y es verdad, que los residuos marcan un poco una fotografía de la sociedad. A medida que crecemos, pues generamos más residuos. En particular, los orgánicos son un indicador muy fiel del crecimiento de la sociedad, porque por una parte, cuantos más somos, más comemos, más residuos orgánicos generamos que van al RSU, y a su vez, cuanto más nos modernizamos, pues más infraestructuras de sostenibilidad, como las depuradoras, se construyen. Eso, digamos que a medida que la sociedad crece y los residuos y las infraestructuras van creciendo en paralelo. Tenemos, bueno, como decía el compañero, tres grandes tipos de residuos orgánicos. Por una parte está el RSU, que es los orgánicos que todos generamos en nuestra actividad diaria. Aquí, en este sentido, pues, bueno, la normativa de la Unión Europea y en particular en España la Ley de Residuos está incentivando, obligando a la implantación del contenedor marrón para hacer una recogida selectiva. El otro gran residuo orgánico que se genera en la sociedad son los lodos de las depuradoras. Aquí en Galicia, para que os hagáis una idea, en los últimos 10 años han ido modernizando las depuradoras de las principales ciudades gallegas, Vigo, Coruña, ahora está la de Santiago, en Orense. Esos residuos de depuradoras se gestionan principalmente en plantas de compostaje o industriales para fabricar fertilizantes o suelos para restaurar espacios degradados, y más recientemente están empezando a implantar iniciativas para el aprovechamiento del biogás. El último de los grandes residuos orgánicos es los purines, que aquí en Galicia, pues bueno, tenemos una cantidad significativa y que pues, actualmente se emplean para abonar las explotaciones, los campos de las explotaciones ganaderas, y que también hay iniciativas para el aprovechamiento del biogás. Bueno, nada, en definitiva, que nos queda mucho camino que recorrer para llegar a valorizar el 100% tanto del RSU como de los lodos o los purines, y para ello, bueno, pues estamos un poco aquí hoy en una mesa con tres expertos que nos acompañan: Teri de Sogama, Borja de Precero y Gustavo de la delegación de Urbaser. Os voy a lanzar unas preguntas generales y luego en particular
a cada uno de vosotros, bueno, pues para que nos contéis un poco vuestra experiencia más particular, si os parece bien. La primera es, bueno, estamos avanzando en modelos de tratamiento de materia orgánica y nos gustaría saber un poco en general cuáles son los principales retos que debemos afrontar para mejorar la eficiencia de estos sistemas de tratamiento, principalmente la recogida de residuos. ¿Por dónde empezamos? Pues empieza tú, si quieres, con el modelo de Sogama. Bueno, yo primero, antes de nada, quisiera disculpar al presidente de Sogama, que tendría que estar hoy aquí, pero le surgió pues, una emergencia y al final pues llegué yo a Sogama Cerceda y me dicen, pues te tienes que ir a Vigo. Y pues nada, aquí al lado. Y aquí estoy. Entonces, bueno, disculparle y esperemos que otra vez no venga yo de intrusa. Vamos a ver, en cuanto a la pregunta que formulabas, David, partiendo de la base de que la gestión de los residuos es una competencia municipal, el gran reto que tenemos hoy en día en cuanto a la orgánica es precisamente cumplir la ley. Lo digo porque ya la ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular decía en su articulado que los ayuntamientos con una población superior a los 5.000 habitantes tendrían que implantar la recogida diferenciada de la materia orgánica a partir de junio del 2022 y el resto a partir del 31 de diciembre de 2023. Entonces, estamos en un momento en el que la Xunta, un poco recogiendo el guante de la ley, puso en marcha una red de infraestructuras importante para ayudar a los ayuntamientos a cumplir sus obligaciones, que son obligaciones municipales. Esta red, como sabéis, está conformada por 4 plantas de compostaje, una en Cerceda, otra en Verín, en Vilanova de Arousa y en Cervo, unida pues, a una red de plantas de transferencia conformada por 13 instalaciones, a las que se habilitó una tolva específica para la recogida de la fracción orgánica, como puede ser el caso de Vigo. Nosotros tenemos adheridos a Sogama 295 ayuntamientos. En estos momentos están entregando materia orgánica en plantas de compostaje 75 ayuntamientos. No quiere decir que todos los ayuntamientos, para cumplir la ley, tengan que implantar el contenedor marrón. La ley no te obliga al contenedor marrón, te obliga a hacer una recogida diferenciada de la materia orgánica, sea a través del compostaje doméstico, el compostaje comunitario, el compostaje industrial u otras fórmulas. Pero lo cierto es que estamos dentro de estos ayuntamientos que todavía no han implantado, estamos hablando de ayuntamientos de cierta entidad que todavía pues, no tienen ningún sistema en cuanto a la gestión de la materia orgánica. A esta infraestructura nosotros hemos destinado una inversión de 45 millones de euros. Los ayuntamientos decían, es que la Xunta nos tiene que ayudar, nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Entonces, la Xunta han puesto los medios, ha dado ayudas también para que los ayuntamientos compren contenedores de orgánica, que hagan campañas y demás, pero la situación es la que es en estos momentos. Entonces, nosotros siempre aprovechamos pues, eventos de esta tipología para hacer una llamada a la responsabilidad y para hacer una llamada a que es una obligación legal. No es algo que se haya sacado de la manga Sogama, ni la Xunta, ni muchísimo menos. Es una obligación legal. Entonces, lo que no puede ser es tener una infraestructura con 4 plantas de compostaje que están en estos momentos infrautilizadas. Y esto con la particularidad de que sabéis que el canon de la materia orgánica es muy inferior al de la bolsa negra, con lo cual supondría un ahorro para los ayuntamientos. Y, como decía Benjamín, si estamos hablando de un porcentaje de 40% de materia orgánica en lo que es la composición media de la bolsa negra, evidentemente nos libraríamos pues, de una gran cantidad de residuos que no tendría por qué pasar por el complejo de Cerceda. Entonces, esta es la situación. El reto, cumplir la ley, evidentemente. Borja. Muy bien, pues nada, buenos días. Gracias a la organización por invitarnos a participar en esta mesa. Os voy a hacer una introducción súper breve de lo que somos Precero, más que nada para
enmarcar nuestra participación en esta jornada y en esta mesa. Nosotros somos una empresa de servicios medioambientales y de economía circular, líderes en Europa. Estamos en 8 países en Europa y aquí en España pues somos más de 15.000 empleados. Estamos dando servicio a 12 millones de habitantes en el país, en más de 1.000 municipios. Y entonces lo que hacemos es servicios de recogida, limpieza, jardinería. Recogemos los residuos de los ciudadanos en algunos municipios y en otros recogemos esos residuos que recogen otras empresas y estamos presentes en todo el ciclo de valor del residuo con plantas de tratamiento. Tenemos 135 plantas de tratamiento en todo el territorio y ahí tenemos todos los tipos de tratamiento que hay ahora mismo testados tecnológicamente. Y entre ellos, uno de ellos de lo que más orgullosos nos sentimos es que ahora mismo en digestión anaerobia con generación de biometano procedente de la materia orgánica, pues somos la empresa, el 70% del biometano que se produce en este país a día de hoy lo producimos en instalaciones bien propiedad nuestra o bien gestionada por nosotros, ¿no? Con lo cual, por eso yo creo que estaba bien que participáramos en esta mesa hablando de esa solución, yo creo que más a medio y largo plazo, que sería el biometano para la materia orgánica. Yendo a tu pregunta, para mí el reto pues es muy similar a lo que comentaba Teri. Yo creo que el reto se resume diciendo que tenemos que conseguir que toda esa materia orgánica que ahora mismo tenemos en el contenedor de fracción resto se desplace de ese contenedor hacia bien sistemas de gestión descentralizados, como los composteros individuales o los composteros comunitarios, o bien se vaya a los contenedores de recogida orgánica, como estábamos exponiendo ahora mismo aquí en Vigo. Y esto no es algo aspiracional, esto es algo que es obligatorio. Siguiendo un poco lo que comentaba Teri, además de que la ley 722 decía que había que implantar la orgánica, también nos dan unos objetivos que se han comentado esta mañana sobre el porcentaje de reciclaje que tenemos que tener en el año 2035, que sería un 65%, pero también en el año 2020, en el 2030 con un 60% y este año también, como se ha comentado, con un 55%. Y estamos muy lejos, con lo cual es que tenemos que cumplir la normativa en los dos sentidos, ¿no? Con lo cual tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues para mí son 3 puntos clave y también han salido durante la mañana. Esto de estar en la última mesa, ¿no? Tiene esto que vas repitiendo cosas, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que facilitarle a los ciudadanos y a los pequeños productores el trabajo, ¿no? O sea, que se animen a seleccionar esa materia orgánica. Pues bien, instalando lo que decíamos, ¿no? Composteros individuales en los domicilios donde puede hacerse, composteros colectivos, diseñando sistemas de recogida que sean lo más adaptados posibles, y comentaba Josep, ¿no? al tipo de municipio en cuanto a frecuencias, etcétera, de forma que la gente tenga fácil hacer esto de separar la orgánica. Y lo mismo para los pequeños productores, para los canales Oreca, ¿no? Comentaban también como ejemplo en la Mancomunidad del Morrazo, en la medida que ponemos a las empresas fácil esto de separar la materia orgánica, pues conseguiremos que lo hagan. Con lo cual, en primer lugar, facilitarle el trabajo al ciudadano y a las pequeñas empresas. En segundo lugar, concienciar, creo que eso es básico, también se ha hablado hoy. Concienciar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista puramente medioambiental, ¿no? De que tenemos que hacer todos los esfuerzos para descarbonizar la energía y para reducir el impacto del cambio climático, y eso va de mejorar en el reciclaje, pero también desde el punto de vista económico, que muchas veces es lo que más entiende la gente. Es decir, en la medida que seamos capaces de seleccionar los residuos, los tratamientos van a ser mucho más económicos y por lo tanto vamos a tener que pagar menos impuestos. Yo creo que esto, al final, cuando nos toca en el bolsillo, es lo que mejor entendemos todo, ¿no? Y por último, también se ha comentado, incentivar o desincentivar estos comportamientos. Si vamos a sistemas como el que se han comentado, de pagos por generación, en el que estemos de alguna manera bonificando a aquel ciudadano que lo hace mejor, pues conseguiremos que la gente se anime a hacerlo mejor. Eso sería en el extremo, y en el otro extremo sería pues desincentivar, porque tendrá que pagar más aquel que no recicle, o incluso llegando a la multa que decíamos, ¿no? Incluso a perseguir comportamientos que no son tolerables desde el punto de vista de la ley. Con lo cual, por resumir, facilitar, concienciar y incentivar / desincentivar. Para mí esos son los grandes retos. Gustavo. Muy buenas. Bueno, yo soy el gerente de Urbaser, soy el delegado de Pontevedra de esta compañía.
Urbaser es una compañía, una multinacional que se dedica a los servicios medioambientales y bueno, tiene más de 40.000 empleados en todo el mundo y es uno de los líderes mundiales. Es una compañía española de capital norteamericano en este momento. Nosotros en Galicia gestionamos, para que os hagáis una idea, servicios urbanos básicamente para más de 500.000 de personas, para 500.000 de gallegos, ¿no? En el caso del Morrazo, que es un poco por lo que yo podría estar hoy aquí, bueno, el Morrazo es un ejemplo de una serie de intenciones de una época que se llevan en la práctica en un pasado bastante el tiempo, intentando ajustarla a la realidad, ¿no? Entonces, esta es una instalación que el servicio del Morrazo en particular está compuesto por una instalación que se construyó hace más de 20 años. Cuando Urbaser aterriza en el servicio para gestionarlo, esto ocurre en el año 2019 y nos encontramos con una instalación que está operando adherida al sistema SOGAMA, pero que está fuera de la normativa. Es decir, no tiene autorización administrativa para estar operando como tal. Nosotros, digamos que aprovechando nuestro conocimiento, pues desarrollamos un planteamiento técnico en colaboración con la Administración, en este caso con la Xunta de Galicia, para ajustar esta instalación y el servicio que ahí se da a la normativa vigente. Eso lo materializamos en el año 2021 y es ahí, desde esa fecha, en la que, en base a ese proyecto técnico y esa legalización, conseguimos potencialmente que el cliente pueda realmente llegar a desarrollar las actividades que en su día estaban contempladas, y en este caso la labor del compostaje. Esto enlaza ya directamente con la ponencia que hizo Alba, la gerenta, cuando estuvo explicando aquí lo que se realiza en el Morrazo, y es un ejemplo de los retos comunes que tiene en general Galicia, que es empezar a captar materia orgánica para quitarla del colector de la fracción resto. En la experiencia en el Morrazo luego podré comentar, o no, si hay tiempo, la incidencia que tiene la gestión del contrato público para implementar en el territorio realmente los objetivos legislativos. Eso lleva mucho retardo y eso conlleva que el ciudadano no pueda estar disfrutando normalmente en tiempo y forma de todo el desarrollo legislativo que ya está implementado, porque para materializarlo sobre el terreno pues hay que utilizar una herramienta que es el contrato administrativo para la prestación del servicio. En el Morrazo están en esa fase ahora mismo, están elaborando unas tasas, una ordenanza fiscal que dé soporte financieramente a un contrato administrativo nuevo, y mientras tanto pues lo que han querido es, en la medida de sus posibilidades, tratar de ajustarse a la ley, en este caso a implementar una recogida orgánica de la forma más práctica y más fácil posible que pudiesen tener. En este caso han recurrido a una recogida del canal Oreca. Es una de las medidas que se puede implementar para retirar materia orgánica del circuito, pero realmente los retos comunes que entiendo que tiene la sociedad en general y la Administración en particular, en este caso podemos entender todos que la Xunta, con su empresa instrumental que sería SOGAMA, que se ha dotado convenientemente para tener una infraestructura en el territorio que dé soporte a la gestión final de esa materia orgánica, y falta, yo sí estoy de acuerdo, esa parte inicial que es la competencia municipal de poner a disposición de todos los ciudadanos sistemas de captación de esa materia orgánica y que garanticen un mínimo de calidad. En el caso del Morrazo, por volver al terreno por el que yo estoy aquí, eso sí se cumple, por lo menos con una fracción de la población del censo que sería susceptible de participar y de colaborar con esa retirada de ese residuo del circuito municipal, pero queda mucho por hacer y bueno, yo creo que digamos Galicia es potencialmente un sitio de mezcla para poder implementar diferentes sistemas de captación de materia orgánica. Es decir, a nivel urbanístico, Galicia tiene una casuística bastante particular. Casi todas las tramas urbanas, quitando la ciudad de La Coruña, no son tan densas, entonces hay unos mixes en todos los ayuntamientos de trama urbana más o menos densa,
con zonas semiurbanas y otras que son de un enfoque totalmente rural, y entonces es fácilmente implementable y entendible que se aborde la captación de materia orgánica con diferentes sistemas y bueno, pues yo creo que ese es el reto, desplegar sistemas en el territorio, campañas de concienciación muy potentes, sobre todo al inicio, para vincular y materializar definitivamente un cambio de hábitos en el ciudadano y esperar los resultados. Bueno, me dicen que vamos mal de tiempo. Me gustaría lanzar una pregunta ligada a lo que contaba Borja para Teri. En cuanto a que Sogama ha apostado, y la Xunta de Galicia, por construir plantas de compostaje, que nos contaras un poco cuál es el resultado o cuáles son los primeros resultados que estáis teniendo, y ligado a lo que decía Borja, qué buenas prácticas o qué acciones se toman desde Sogama para mejorar tanto la calidad de lo recogido como la cantidad. Y luego, para finalizar con Borja, un poco cómo ve el modelo de la valorización de biogás aquí en Galicia, teniendo una empresa como Sogama que ha apostado por el compostaje. Bueno, ¿cuál es un poco su perspectiva de la experiencia de otros lugares en España? Perfecto. Bueno, en el caso de Sogama, como os decía anteriormente, pues todavía las infraestructuras están infrautilizadas. Por daros un dato, en el año 2022 creo que se entregaron como 800 toneladas y en lo que va de año hasta agosto pues estamos en 3.100 y pico. O sea, es muy poquita cantidad de material. La calidad es buena, pero es insuficiente, claramente insuficiente, con lo cual tenemos que potenciar la implantación y una mayor aportación. Me llamó la atención el dato que comentaba Benjamín del contenedor abierto, el marrón, porque nosotros, por la experiencia que tenemos en aquellos ayuntamientos que han implantado el contenedor abierto, es un tremendo desastre. Es decir, han implantado el contenedor abierto y al final han acabado por entregar ese material como si fuese bolsa negra. Entonces, se están viendo obligados a cerrar los contenedores y a ponerles llave. Porque, bueno, casi es mejor tener menos y de calidad que tener pues, una bolsa negra que por encima luego se va a tener que procesar como bolsa negra y el ayuntamiento tiene penalizaciones. En este sentido, las campañas de concienciación son fundamentales. Nosotros diseñamos campañas a nivel de masas, pero luego cada ayuntamiento tiene que adaptarlas a sus particularidades y a su idiosincrasia. Es decir, lo que funciona en un ayuntamiento no necesariamente funciona en el otro. Y depende mucho de la implicación de los ciudadanos. Con lo cual, esta perspectiva es fundamental. Es decir, que ningún ayuntamiento espere que por el hecho de que se haga una campaña y vayamos a dar charlas a los ayuntamientos, ya tenga esa parte solucionada. Es decir, la implicación del ayuntamiento, el seguimiento, el estar encima es fundamental. Es cierto que tenemos muchos ayuntamientos que no disponen de recursos. ¿De acuerdo? Con esos nos estamos volcando más. Pero claro, a veces nos encontramos con ayuntamientos sin recursos que despliegas a gente desde Cerceda hasta no sé dónde, casi lindando con Portugal, y no te aparece ni el del ayuntamiento a abrirte la puerta del local social. Entonces, ahí voy, puedes tener más o menos recursos, pero hombre, evidencia un cierto interés, una cierta implicación. Y es lo que nosotros le estamos pidiendo a los ayuntamientos, porque es muy fácil decir Sogama no hace esto, Sogama no hace otro, ¿cuánto nos cobra Sogama? Cuando está en manos de los ayuntamientos y de los ciudadanos, intentar reducir la producción, intentar maximizar la vida útil de los productos y contribuir en mayor medida al reciclaje, porque claro, estamos hablando de materia orgánica, pero es que el reciclaje de las otras fracciones estamos muy por debajo de los límites que fija la ley y no vamos a cumplir los objetivos europeos. Y no vamos a cumplir los objetivos europeos si no hacemos una correcta recogida selectiva de la orgánica. Sogama no quiere recibir más residuos. Sogama quiere recibir los residuos que tiene que recibir, es decir, lo que no se pueda reciclar para evitar que vaya a vertedero, ni más ni menos. Pero eso solo lo vamos a conseguir con la implicación de los ayuntamientos. Es decir, no se va a solucionar largando todos los días en la prensa que Sogama ha subido el canon, que si nos cobra mucho, que por cierto hemos subido el canon por culpa de los impuestos estatales, no por culpa de Sogama,
los hemos trasladado porque no nos queda otro, aún así perdimos 18 millones de euros en el año 2023, pero la cuestión no es eso, la cuestión es intentar maximizar esa recogida selectiva para que la menor cantidad de residuos que lleva Sogama pues, sea realmente algo que podamos llevar a la práctica. Entonces, nosotros ayudamos en todo lo que podemos. Somos muy poquitos, somos 20 personas en oficina. En comunicación estoy yo sola conmigo misma. Nos encargamos también con las asistencias técnicas de educación ambiental y hacemos lo que podemos. Pero tened en cuenta que es importante la implicación de los ayuntamientos. Importante que adapten esas campañas a la idiosincrasia, las características de su población, de su vecindario. Y luego estamos también trabajando de forma paralela con el compostaje doméstico. Es decir, nosotros en estos momentos tenemos 485 entidades adheridas al compostaje doméstico, son 230 ayuntamientos aproximadamente, centros educativos, colectivos sociales, entre los que hemos distribuido de forma gratuita cerca de 24.000 compostadores. Gratuita, con formación y demás. Lo que comentaba es que me remito a Benjamín sobre todo porque estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho hoy aquí y además es que es una pena que no tengamos forma de medir ese compost que producimos a través de los compostadores. Si hubiese una fórmula, realmente eso sería magnífico como mayor contribución al reciclaje. Podemos hacer estimaciones. Lo bueno, pues con unos compostadores pues tú puedes reducir la cantidad de residuos que llevas al contenedor genérico. Pero evidentemente ahora el reto está en poder tener alguna fórmula que nos permita computar ese material porque nos va a ayudar mucho a cumplir los objetivos de reciclaje. Vale, pues bueno, yo voy a vender el libro del biometano, a ver si os convenzo. Bueno, el biometano, por daros un poco así de un repaso así como técnico rápido, consiste en poner la materia orgánica recogida selectivamente en unos digestores, en unos depósitos cerrados, donde la materia se degrada, genera lo que llamamos el biogás, que es una mezcla de metano con CO2, y ese biogás se depura, se hace un proceso de upgrading, que básicamente le quitamos el CO2 y generamos un metano que tiene la misma composición en metano que el gas natural, con lo cual lo podemos inyectar a red, podemos utilizar la red de distribución, ¿no? Es decir, partimos de ese residuo y vamos directamente a generar gas. Claro, yo creo que es la solución perfecta a la gestión de la materia orgánica. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que da respuesta a dos de los retos socioeconómicos, los principales retos socioeconómicos que tenemos hoy en día encima de la mesa, ¿no? En primer lugar, el reto de la descarbonización, ¿no? O sea, ya todavía queda gente, ¿no?, que niega la existencia del cambio climático, pero cada vez son menos. Pero estamos viéndolo día a día. Hace menos de un año tuvimos una dana. Esta semana hemos estado preocupados por la gente de Valencia que estaban amenazados por otra posible dana. Las temperaturas extremas en el verano. Comentábamos antes fuera con unos compañeros, ¿no?, que la cornisa cantábrica y el norte de España se está convirtiendo en el nuevo Mediterráneo porque la gente ya no aguanta las temperaturas del Mediterráneo. Incendios devastadores. Todo eso son evidencias, ¿no?, claras del cambio climático. Con lo cual tenemos que descarbonizar la economía de forma urgente y esta es una muy buena solución. En la medida que tú confinas esa materia orgánica y obtienes todo ese biogás que tiene un componente de metano no se va a la atmósfera. El metano contribuye 20 veces más al efecto invernadero que el CO2, con lo cual es la mejor tecnología para contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y la descarbonización. Con lo cual, por ese lado, es una muy buena solución. Por otro lado, frena la dependencia energética. También llevamos unos años complejos, ¿no?, desde el COVID, la guerra de Ucrania, ahora los aranceles de Trump, donde estamos viendo que nuestra dependencia energética lastra muchísimo nuestra economía, ¿no? Estamos dependiendo excesivamente del exterior para la energía. En el 2021 España importó el 70% de su energía y de ese 70% un 25% era gas natural, ¿no? Con lo cual, una tecnología como la biometanización que nos permita obtener un gas natural, de proximidad y renovable, pues yo creo que es muy buena idea, ¿no? ¿Cómo es compatible eso con un sistema como el de Sogama? Pues es que yo diría que la única barrera que tiene la biometanización son las cantidades. Necesitamos unas cantidades mínimas para que esas instalaciones sean económicamente viables. Estamos en producciones, como decía
TERI de orgánica en Galicia muy bajas, que no nos permiten plantearnos proyectos de este tipo. Yo creo que en la medida, como decíamos antes, que seamos capaces de desplazar la madera orgánica del contenedor gris al contenedor marrón y se generen incrementos relevantes de esa producción de materia orgánica, yo estoy seguro que Sogama acabará implantando plantas, bueno, seguro, esto lo decirán ellos, ¿no? Pero yo creo que seguramente acabarán adoptando esta solución porque es una solución que desde un punto de vista de eficiencia y de sostenibilidad pues es casi perfecta, ¿no? Bueno, pues es una pena que no tengamos más tiempo porque el tema tiene chiche y se quedaron aquí unas cuantas preguntas para abrir debate, pero bueno, en cualquier caso, Teri, Borja, Gustavo, gracias y nada, pues hemos rematado. Gracias. Gracias.